Bueno, vamos a hablar en esta noche de la apostasía, inmoralidad de Salomón. La inmoralidad de Salomón que se menciona en Primera de Reyes capítulo 11, que nos dice la Biblia: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Estamos en Primera de Reyes 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y finalmente el versículo 11, que dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Bueno, no cabe duda que el placer que Dios nos ha dado para disfrutar las buenas cosas de la vida es algo maravilloso. Sin embargo, llevado al extremo, puede llevar a la depravación total, a la inmoralidad y a la autodestrucción. Si una persona busca continuamente sobre todas las cosas el placer antes que a Dios o a su familia, sobre sus responsabilidades y sobre su razón, el placer prácticamente se va a convertir en un Dios monstruoso que acabará devorando su alma. Y es lo que pasó con Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico. No ha habido otro hombre más sabio en la historia bíblica, en las narraciones de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que sus mujeres apartaron su corazón de Jehová. Y vamos a hablar de la apostasía, de la dificultad, de la inmoralidad de Salomón. De la misma manera, nosotros podemos ver las riquezas y el lujo, que no son pecado, ¿verdad? Pues si una persona ha sido bendecida materialmente y mantiene una correcta perspectiva sobre el valor de sus posesiones, honrando a Dios con ellas, entonces nunca se va a convertir en un esclavo de su dinero, ni sus bienes materiales poseerán su corazón. Así que Dios no está en contra de que tú tengas bienes, Dios está en contra de que los bienes te posean a ti, como lo dice Primera de Timoteo 6, 17 al 19, que nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, la vida de Salomón es un ejemplo poderoso y trágico de lo que le puede suceder a cualquier persona que se abandona a los placeres de la vida y se olvida de Dios. Salomón había alcanzado alturas inimaginables de bendiciones de Dios, de prominencia y reputación internacional, alcanzando alturas inimaginables, de bendiciones de Dios, de prominencia, reputación, de una sabiduría que asombró a todos sus contemporáneos. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Después de disfrutar de toda esta grandeza, la Biblia nos enseña que los placeres, los lujos con los que vivió Salomón, las mujeres sobre todo, la inmoralidad, comenzó poco a poco a minar su corazón hacia Dios y a debilitar más y más su carácter y destruir
su vida espiritual. Ya leímos los primeros 8 versículos de Primera de Reyes capítulo 11. Y bueno, vamos a ver en primer lugar, vamos a poner así en primer lugar las causas de la caída de Salomón. ¿Qué llevó a Salomón a caer? ¿Qué te puede llevar a ti a caer? ¿Qué me puede llevar a mí a caer? Todos podemos caer. Vamos a ver las causas y aprendamos de Salomón este buen mensaje iniciando el 2021, que no te suceda a ti, que no me suceda a mí, que podamos mantenernos firmes en este año, llenos del Señor, llenos de su palabra, llenos de su Santo Espíritu. Podemos descubrir 2 causas, yo encuentro 2 causas principales que llevaron a Salomón hacia la apostasía espiritual. Escuche bien, la apostasía espiritual. En el Nuevo Testamento se menciona también en el libro de los Hebreos y en algunas otras cartas acerca de la apostasía. Y de esto también voy a estar hablando unos mensajes este año, no solamente la apostasía, otros temas más. Un apóstata nunca fue salvo, nunca fue verdaderamente creyente, nada más que en el Antiguo Testamento no eran creyentes en Cristo, como ellos eran creyentes en Jehová, en Dios, nosotros en Cristo Jesús, en su Padre, en el Espíritu, y nacemos de nuevo a través del Espíritu. Ellos por su fe en Dios, ellos eran llamados amigos de Dios y tenían una comunión con Dios. Así que vamos a ver la primera caída de la primera causa de la caída de Salomón. Lo encontramos en el versículo 1 al versículo 3 y vamos a ponerle número 1, su sensualidad hacia las mujeres. Su sensualidad hacia las mujeres. Así que dice, pero el rey Salomón, Primera de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, no ateas, eteas. Así que vemos que dice, y tuvo 700 mujeres, imagínense, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Tenía también muchas suegras este rey, 700 suegras, y tuvo 300 concubinas. Así que Salomón se unió mucho a mujeres paganas. Y esto lo puede usted encontrar cuando se escribe la ley de los reyes en Deuteronomio, capítulo 17. No lo voy a leer, búsquelo en su casa, léalo en su casa, pero no podían estar con mujeres extranjeras ni con muchas mujeres. Esto ya era algo que estaba prohibido en la ley de Dios. Entonces Salomón se unió a muchas mujeres paganas, no creyentes en Dios, en Jehová, o sea, practicó la poligamia. Y era un hombre muy sensual, atraído fácilmente por las mujeres. La Biblia nos dice en el versículo 1 y 2, dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Y estas dice, se juntó Salomón con amor. Estamos en el versículo 1 y en el 2, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí 4 cosas que llevaron a Salomón a su apostasía, a su alejamiento de los caminos de Dios. Letra A, desobedeció la advertencia de Dios. Desobedeció la advertencia de Dios. ¿Cuál advertencia? Veamos el versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Dónde había dicho Dios que no se debería Salomón llegar a estas mujeres? En Éxodo 34:16, anótelo. Éxodo 34:16, como también Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Ahí se encuentran esas órdenes de no llegarse a las mujeres que adoran a otros dioses porque inclinarían sus corazones. Muchos actualmente me dicen, pastor, ¿puedo tener una novia inconversa?
¿Me puedo casar con un inconverso? Y yo le contesto lo que dice 2 Corintios 6:14, que sigue el mismo principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué unión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. Y muchos dicen, es que yo la voy a convertir a ella, o yo lo voy a convertir a él. Que pasa todo lo contrario, terminan ellas convirtiendo al cristiano y lo regresan al mundo, o a la cristiana y lo regresan al mundo, a los deleites del mundo. Así que Dios había ordenado muy claramente que ya que fueran ciudadanos o gobernantes, no podían casarse con mujeres paganas. ¿Por qué? Porque los incrédulos influencian a los creyentes, hermanos, y pueden alejar sus corazones del Dios verdadero, llevándonos a la falsa idolatría. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 12 al 17, que nos dice, Éxodo 34, 12 al 17, que dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Y luego también nos dice el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bueno, letra B, letra A, ya lo vimos, desobedeció Salomón claramente las advertencias de Dios. Letra B, la sutileza del pecado. Veamos la sutileza del pecado. El pecado es sutil, sutil, sutil. ¿Por qué es el pecado tan sutil? Porque es algo que sucede internamente. Es un asunto del corazón. Regresamos a Primera de Reyes 11, en el versículo 2 nos dice, no os llegaréis a ellas. Dice, ¿por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Harán inclinar vuestros corazones. Versículo 3. En el versículo 3 nos dice, sus mujeres desviaron su corazón. Segunda vez. Número 3, versículo 4. Sus mujeres inclinaron su corazón. Inclinaron su corazón. Y número 4, en el versículo 4 dice, su corazón no era perfecto con Jehová. Bueno, vemos nosotros entonces que el corazón en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea lev, lev. En la Biblia, el corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto, de la voluntad. Es la parte de nuestra vida que más debemos de cuidar. Muchos conocemos Proverbios 4:23, Proverbios 4:23, que nos dice la Biblia. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, si a ti te gusta cuidar cosas y enterrar cosas y cuidarlas porque las valoras mucho, ten cuidado de guardar tu corazón. Ten cuidado de guardar tus emociones, ten cuidado de guardar tus sentimientos, tu intelecto y tu voluntad. Así que el corazón es la parte de nuestra vida más importante que debemos de cuidar, porque el pecado, escuche bien, el pecado comienza sutilmente a minar nuestra vida interior espiritual y
a debilitar nuestro carácter poco a poco sin que nos demos cuenta. Pueden también apuntar Oseas capítulo 7, versículo 9. Entonces, el pecado, debemos entender, el pecado nos come gradualmente, lentamente e imperceptiblemente. El pecado te va comiendo, va creciendo como una gran gangrena, te va envenenando tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Letra C, escogió a sus mujeres antes que a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 2 de Primera de Reyes, que dice que esta pues se juntó Salomón con amor. Tuvo mujeres egipcias, tuvo mujeres, nos dice la palabra de Dios, amonitas, moabitas, edomitas, sidonitas, eteas, etcétera. Pero bueno, viviendo con varias mujeres, día con día, fue llevado gradualmente a involucrarse con sus gustos. Se empezó le empezaron a gustar los gustos de estas mujeres. Imagínense, 1000 mujeres, 300, 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Muchos hombres dirían, ay, qué afortunado era Salomón. Vaya, vean cómo acabó la vida de Salomón, cómo acabó degradándose moralmente, espiritualmente, cayó tan bajo cayó Salomón. Estas mujeres comenzaron a cambiar sus hábitos, sus tradiciones, y cambiaron sus creencias, su moral, su espiritualidad. Era natural que Salomón iba a terminar dándole gusto a estas mujeres. Si tú andas con una chica que no ama a Dios, tú vas a acabar dándole gusto. Porque o le das gusto a Dios o a ella. Nadie puede servir a dos amos. Si tú tienes un chico que no ama a Dios, tú vas a acabar no queriendo agradar a Dios, vas a querer acabar agradando a este chico. Así que le gustó a Salomón el gusto de estas mujeres, trató de satisfacerlas en todo lo que ellos pedían. Su amor carnal por las mujeres fue más fuerte que su amor espiritual por Dios. Luego nos dice en el versículo 3 de Primera de Reyes 11, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El chiquilín tenía 700 mujeres. Bueno, letra D, tuvo demasiadas mujeres. Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, las podía mantener a todas, sí, porque era rey, era el hombre más rico que ha existido en la historia humana. Y eso muchos hombres lo piensan, aún en el Medio Oriente y en muchos lugares, que mientras haya dinero para mantenerlas, puedo tener las esposas que yo quiero. Y creen que el dinero les da el derecho de disfrutar a otras mujeres y poder vivir en pecado. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Número 2, versículo 4 al 8, dice la Biblia que las mujeres le desviaron su corazón. Número 2, las mujeres le desviaron su corazón. Y meditemos en esta frase, cuando dice aquí en la Biblia, y cuando Salomón ya era viejo, ¿no? Cuando Salomón era ya viejo, está en el versículo 4, y cuando Salomón, déjeme subrayarlo, era ya viejo, esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque vemos como otra vez la forma como el pecado actúa poco a poco en el carácter, en la vida de una persona. Y pues bueno, lo que Salomón no pudo dominar en su vida de joven, lo acabó controlando en su vida o en su avanzada edad, cuando ya era viejo. Yo les quiero hablar a los jóvenes y decirles, si tú ahorita de joven no conquistas tus hábitos pecaminosos, te van a dominar esos hábitos pecaminosos cuando seas viejo. Nunca olvides este consejo de parte de Dios. Todo lo que no conquistamos en nuestra juventud nos acaba dominando en nuestra edad vieja. Si tú no dominas la pornografía, si tú no dominas tus malos pensamientos, si tú no dominas
el darle a Dios lo que le corresponde, te va a acabar el materialismo, te va a acabar la lujuria, te va a acabar la inmoralidad, te va a acabar esos pecados que se manifiestan en los grandes, en los hombres adultos, en las mujeres adultas. El pecado, repito, comienza sutilmente y crece y crece. Jóvenes, ataquen esos pecados con la palabra de Dios, conquístenlos. Ahorita que son jóvenes, luchen con estos pecados, aprendan a vencerlos con las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra. Así que estas mujeres desviaron su corazón y lo acabó controlando totalmente, a tal grado que acabó diciendo Salomón en Eclesiastés capítulo 12, fíjense lo que dice Eclesiastés, el mismo Salomón que escribió Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, dice, acuérdate, fíjate, Salomón escribió esto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¡Wow! Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muchos dicen, es que me voy a consagrar ya que esté más viejito, ya que haya vivido más la vida. Y qué engaño tan grande. Qué hermoso que tú seas joven y le dediques tu vida a Dios. Que te prepares, que leas la Biblia, que ores, que le entregues no tus años viejos, tus mejores años a Dios. Lo mejor es para el Señor. Siempre lo mejor es para el Señor. Entonces, Salomón, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a adorar dioses falsos. Vamos a ver algunos ejemplos. Astarot, diosa de la fertilidad. Lo acabó adorando Salomón, a la diosa Astarot, diosa de la fertilidad, del amor y del sexo. También conocida como Acera, la diosa de los sidonios, Tiro y Sidón. Los babilonios le llamaban Astarot Istar. También el corazón de Salomón fue desviado a adorar otro dios que se llamaba Milcom, que también algunos lo conocen como el dios Moloc, dios de los amonitas, descendientes de Lot, quienes sacrificaban a niños echándolos en aceite hirviendo. Si ahorita nos sorprendemos de lo que está pasando en el mundo, en Argentina y en tantos países, de que ahora son las mujeres las que deciden qué hacer con su cuerpo. Sí, estoy de acuerdo, tú decides qué hacer con tu cuerpo, tú le vas a dar cuentas a Dios qué haces con tu cuerpo, pero ese bebé no es tu cuerpo. Ese bebé tiene vida y solo Dios decide qué pasa con ese bebé. Y en esa época quemaban y echaban a los bebés en el aceite hirviendo con Moloc, y eso lo encontramos en Levítico 18 y en Levítico 20. También adoraba a Salomón con sus mujeres a un dios que se llama Quemos, que era el dios de los moabitas, descendientes de Lot, dice su palabra. Bueno, vamos a terminar con el punto número 3 y vamos a ver en penúltimo lugar la disciplina de Dios. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? En el capítulo 11, versículo 19 de Primera de Reyes, nos dice la Biblia, Primera de Reyes 11:9, dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Veamos las consecuencias. Las consecuencias de los pecados de Salomón fueron muy graves, fueron muy dolorosas, porque sabemos que por la gracia de Dios nuestros pecados son perdonados, pero la cosecha, las consecuencias de nuestros pecados las tenemos que recoger. Dios te perdona, sí, pero vas a cosechar las consecuencias de tus pecados. En Gálatas 6:7 nos dice, y versículo 8, Gálatas 6:7 y 8 nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, absolutamente todo. Su declinamiento espiritual era inexcusable, pues recibió de Dios lo que nadie recibió. ¿Qué recibió Salomón? Privilegios inimaginables. 2 veces se le apareció el Señor.
¡Qué privilegio! Era heredero del rey David. Recibió una sabiduría como nadie la ha tenido jamás y riquezas en abundancia. Pero la Biblia dice, número 1, Dios se enojó contra él en el versículo 9. Ahora, hay dos razones que se nos dan por las cuales Dios se enojó con él. Número 1, por causa de la apostasía de Salomón, que dice el versículo 9, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. O sea, hay gente que entró a la iglesia, también a la vida cristiana, cantan a Dios y todo, pero luego sus corazones se siembra entre pedregales la palabra de Dios y los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios, se hace infructuosa, amando más los afanes y los deleites de este mundo temporales que al mismo Señor, creador del universo. Y este Salomón, Dios se enojó con él porque su corazón se desvió. Su corazón se apartó de Dios a pesar de que se le había aparecido 2 veces. También se enojó por la falta de consagración. Nos dice en la Biblia, en el versículo 10, 11:10 de Primera de Reyes, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó, dice la Biblia, no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces, vemos que por su falta de consagración y desobediencia a sus mandamientos, le había sido advertido a Salomón claramente acerca de la idolatría, acerca de las mujeres. ¿Cuántos de ustedes batallan con la pornografía, con las mujeres, con los hombres, con la sexualidad? Y Dios da esas advertencias en su palabra. Por ejemplo, vamos a encontrar una advertencia, Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5, que nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es muy clara la palabra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. La palabra de Dios dice, hagan morir en vosotros lo terrenal, fornicación. ¿Qué es fornicación? Es la palabra griega porneia, que significa cualquier relación sexual ilícita. El adulterio, la fornicación, tener relaciones con tu novia, tener relaciones homosexuales, lesbiánicas, etcétera. Toda clase de pornografía, inmoralidad, dice la Biblia, haced morir esto. Esto tú lo tienes que hacer morir. No le digas, Dios, quítamelo. No, tú te lo tienes que quitar. Tú tienes que luchar. Tú tienes que quitar esas páginas de internet. Tú tienes que dejar de ver esos contenidos sexuales gráficos, esa inmoralidad en las películas, en las series, en la televisión. Deja de estar alimentando tu mente con esas cosas. Quítatelo, quítatelo. Ahora, número 1, Dios se enojó contra Salomón. Número 2, la Biblia nos dice del versículo 11 al versículo 13 de Primera de Reyes que su reino fue dividido. Ya no habría un reino unido. Sin embargo, Dios en su misericordia, en esta división, no vendría durante su vida, sino que vendría con el siguiente hijo que él tendría. Vean lo que dice el versículo 12, Primera de Reyes 11:12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Porque en el versículo 11, un versículo anterior, nos dice, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Bien, entonces vemos que a pesar del pecado de David, Dios le permite seguir reinando, pero no por causa suya, sino por causa de la promesa a su padre David. La misericordia de Dios no llegó solo hasta la muerte de Salomón, pues el reino no sería totalmente dividido con el hijo de Salomón, como dice el versículo 13. Y por causa de David y Jerusalén, el hijo de Salomón gobernaría una sola tribu que se llamaba la tribu de Judá.
Ahora también Dios nos dice en el versículo 14 al 26, que levantó un montón de adversarios contra Salomón. Salomón no la tuvo bien por su pecado. Él vivió una vida muy atormentada, un reino muy dividido. Así que no podemos abandonar a Dios. No podemos abandonar a Dios. Este año no podemos abandonar a Dios y creer que nos va a ir bien. ¿Tú crees que te va a ir bien robando, transando, evadiendo impuestos, viviendo en la inmoralidad, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación? ¿Tú crees que te va a ir bien? ¿Tú crees que te va a ir bien? Además, cuando lo hacemos, ponemos en peligro nuestra propia dirección. El pecado nos hace perder la brújula. Y acabaremos dividiendo nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Todo lo que tú has hecho y has avanzado en tu vida espiritual se puede destruir por pecados no conquistados en tu vida. Lo que nos mantiene unidos en nuestra comunión con Dios es Jesucristo y su palabra. Nos dice en Juan 15:5, separados del Señor, nada podemos hacer, absolutamente nada. Así como los pámpanos están pegados a la vid, ¿verdad? Y damos el fruto a nuestro tiempo. Y bueno, terminamos con la cuarta lección y vamos a ver lecciones de su arrepentimiento. Cuando nosotros, hay mucha discusión si Salomón se arrepintió o no se arrepintió. Miren, la Biblia no nos dice si Salomón se arrepintió. Quizás hay algunas cosas que nos pueden hacer o quedar o hacernos sentir que finalmente él se pudo recobrar y retomar el camino, pero la Biblia no lo dice. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, que es la palabra Qoelet en hebreo, esa palabra Eclesiastés significa predicador, descubrimos que cuando Salomón comenzó a alejarse de Dios, él atravesó un período de cinismo y desesperación. Y él se cuestionó si aún así valía la pena vivir. Por ejemplo, veamos Eclesiastés 2.1. Eclesiastés 2.1. Eclesiastés 2.1 hasta el versículo 2 dice, esto escribió Salomón. Escuche estas palabras de Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Llegó un momento Salomón que se hastió de tanto placer y dijo, ¿de qué sirve? Volteó a ver a todas las mujeres, a las 1000 que tenía, a los castillos, a los carros, a los Lamborghinis, a los Ferraris, a los viajes, todo lo volteó a ver y dijo, ¿qué dijo? ¿De qué sirve todo esto? Así dijo Salomón. Ahora vean lo que dice Eclesiastés 2.15. 2.15. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. La palabra vanidad es hueco, sin sentido. Vean lo que dice también el versículo 17, Eclesiastés 2.17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense, todo es vacío, todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad. Y finalmente dice en el versículo 20 de Eclesiastés 2.20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afane y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Bueno, su corazón se sintió, dice la Biblia, vacío, su alma triste y sin propósito para seguir viviendo, por lo que más de 35 veces escribió Salomón la frase en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Su amor por los valores espirituales fue reemplazado por las vanidades ilusorias.
placeres, riquezas, lujos, poder, influencia política. Vean cómo está ahorita los Estados Unidos con esto del 6 de enero. Y en fin, vamos a estar viendo tantas cosas. El poder, la política, las divisiones, las protestas en el mundo, los complots, la ciudadanía en el mundo entero volviéndose contra sus gobernantes, contra las medidas que se han tomado con este virus, con todas esas cosas, la gente perdiendo sus trabajos, todo esto, ¿verdad? La riqueza, el lujo, el poder. Finalmente, él pudo resumir todo esto con una sola palabra, dando un simple consejo, diciéndonos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hagamos una oración. Oremos juntos y vengamos a Dios. Vengamos a Dios. Oh Dios, estamos arrepentidos. Hemos vivido una vida de vanidad, una vida vacía, hueca, sin sentido. Pero muchos quizás han vivido una vida temerosa, apartados del mal, pero han de saber que las cosas no conquistadas en nuestra vida en el pasado, en el presente, se volverán algo que nos regresará como un boomerang en el futuro para destruirnos, para alejarnos de Dios, para debilitar nuestra vida espiritual, para hacernos caer en el pecado, para cosechar lo que hemos sembrado. Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Todo absolutamente. No hay nada escondido debajo del sol. Tú manifiestas las cosas aunque están escondidas en nuestros corazones, tú las conoces todas. A lo mejor has querido, como Salomón, tener riquezas, tener poder, tener sabiduría, tener mujeres. Alguna mujer, algún hombre te está apartando de Dios, desviando tu corazón, a tal grado que apostató Salomón contra Dios. No acabes siendo un apóstata. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón, cambia tu vida de inmoralidad, regresa a Dios, busca a Dios este año, que el Dios sea el principal propósito de toda tu vida, tu anhelo más profundo, tu objetivo y tu misión más entrañable, más deseada. Dile a Dios, también si no está en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios. Y si quieres arrepentirte de tus pecados y hacer conmigo esta oración, repite esta oración y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te abro mi corazón, creyendo que Cristo murió por mí en una cruz y sabiendo también que se levantó a los 3 días de entre los muertos. Te pido que me perdones, te pido que me laves y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús.